Vamos a empezar. La rehabilitación en el paciente isquémico pues es lo que más van a ver, pacientes con cardiopatía isquémica. Sin embargo, hay otras enfermedades que también van a ver demasiado. La segunda enfermedad que más van a ver es la insuficiencia cardíaca. De hecho, ustedes han rehabilitado a muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y no se han dado cuenta. Primer punto, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Alguien lo encontró? ¿Qué es insuficiencia cardíaca? ¿Alguien hable? Sería como la incapacidad del corazón de poder entregar al cuerpo la cantidad suficiente de sangre, flujo sanguíneo. Órale, perfecto, sí, se está viendo la insuficiencia cardíaca. Cuesta mucho que luego lo digan. Esa es insuficiencia cardíaca, la incapacidad que tiene el corazón para mandar la sangre hacia el organismo es para sus actividades normales. Esto puede suceder, casi todo el mundo piensa que la insuficiencia cardíaca es porque el corazón no se contrae bien. A veces es porque se contrae de más. Puede haber insuficiencia cardíaca de algo que se llama de alto gasto. Por ejemplo, las mujeres embarazadas que tienen muchísimo líquido. Puede haber insuficiencias cardíacas diastólicas, que el corazón se contrae muy bien, pero se relaja muy mal. Entonces le cuesta trabajo relajarse, no se llena bien y por eso no alcanza a sacar suficiente sangre. Entonces hay muchas condiciones que pueden producir una insuficiencia cardíaca. El detalle es que la insuficiencia cardíaca lo producen todas las enfermedades del corazón. La que se les ocurra, una cardiopatía congénita, una hipertensión arterial, una miocarditis, una pericarditis, todo eso, si lo dejan evolucionar, va a llevar en una insuficiencia cardíaca. Si ustedes se hacen hipertensos a lo largo de los años y no se tratan, van a acabar con insuficiencia cardíaca. Entonces, la mayoría de los pacientes que ustedes han visto con problemas de corazón ya están con insuficiencia cardíaca precisamente porque no se han tratado. Ahora, ¿pueden apagar la luz de enfrente o así lo ven? ¿Sí lo ven? Perfecto. La insuficiencia cardíaca limita demasiado a los pacientes. De hecho, es una de las principales causas de incapacidad en el país. El problema de la insuficiencia cardíaca es de que si ustedes no la rehabilitan, la incapacidad va progresando a lo largo de los años. Si ustedes la rehabilitan, la incapacidad incluso no se presenta. Ojo, la insuficiencia cardíaca no solo es que la fracción de eyección esté baja, es que la capacidad física esté mal. Tengo pacientes que tienen 23% de fracción de eyección y ya saben que lo normal es ¿cuánto? Se los dije cuando vimos que lo isquémica. Fracción de eyección lo normal es por arriba de ¿cuánto? Lo dijeron por ahí fuerte. 55. Por arriba de 55 es lo normal. Tengo una persona que tiene 23 de fracción de eyección y está trotando 4 kilómetros diarios. Ustedes no lo hacen. Bueno, la mayoría. La adecuada rehabilitación del paciente nos va a permitir que regrese a su actividad física normal e incluso a la actividad laboral. Para esto deben de acordarse primero qué es lo que pasa en el corazón sano. En un corazón sano, cuando hacemos ejercicio, ya supimos que el sistema nervioso simpático se estimula, el parasimpático se inhibe. Sabemos que el tono vagal en un paciente sano que hace ejercicio, el tono vagal tiende a aumentar debido a la constante hiperactividad del sistema simpático. Todo eso ya lo vimos en las clases pasadas. Ya saben ustedes que la presión arterial en un paciente sano disminuye cuando hacemos ejercicio. La presión arterial en el reposo disminuye. Sabemos que puede ser hasta más de 10 milímetros de mercurio. Sabemos que la actividad parasimpática se estimula. Sin embargo, ¿qué pasa en el corazón enfermo? El corazón enfermo
El paciente con insuficiencia cardíaca presenta varios síntomas. El que más frecuentemente encuentran es la disnea. De hecho, cuando ustedes suben aquí al siguiente piso de corriditos, se suben los 2 pisos y ya llegan. Ojo, porque a lo mejor tendrían ya cuadros de insuficiencia cardíaca, pero no se han dado cuenta. No forzosamente es mala condición física. Ustedes se curan en salud diciendo, ay, es que no he hecho ejercicio. A lo mejor ya tiene falla cardíaca. Entonces, cuidado. Otro cuadro que van a encontrar es esto, principalmente en ancianos y en niños, el cansancio súbito. Cuidado. No es el paciente que dice, ay, es que cuando hago ejercicio me canso. Sí, todos lo hacemos. Es el paciente que dice, estoy viendo la tele, estoy haciendo algo y súbitamente me entra cansancio. Ese es un cuadro muy sugestivo de insuficiencia cardíaca. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca se deben a muchas cosas. Los pacientes por sí mismos ya tienen alteraciones del flujo sanguíneo. La misma insuficiencia cardíaca, como el corazón no puede latir en forma adecuada. Acá hay una silla. La insuficiencia cardíaca produce estrés. Y cuando tienen estrés, ¿qué liberan? Adrenalina. Y la adrenalina produce aumento de... Por eso hay alteraciones ya del flujo sanguíneo en la periferia. Entonces son pacientes que dicen, empiezo a hacer ejercicio y siento frías las manos, porque ya tienen vasoespasmos de por sí. Disfunción endotelial, alteraciones pulmonares. Si el corazón no late en forma adecuada, ¿qué le pasa a esa sangre? ¿Hacia dónde se va? ¿Dónde se va quedando? Circulación menor. Si el corazón izquierdo no funciona, ¿dónde se queda la sangre? Oh. Entonces, ¿eso qué puede producir? Edema pulmonar. Pero antes que el edema pulmonar se presenta en cuadros muy agudos o en pacientes que tienen mucho líquido. Antes de eso, ¿qué se puede presentar? Antes de eso. Disnea. Por alteraciones pulmonares también se puede producir la propia disnea, no solo cardíacos. Y algo muy curioso, las alteraciones musculares. Esto es de lo más novedoso que hay. El paciente con falla cardíaca luego tiene síntomas no por el corazón, sino por el problema de los músculos. ¿Qué pasa en el músculo? Como no hay adecuado flujo sanguíneo, ¿qué metabolismo utiliza? Anaeróbico, y por lo tanto produce ácido láctico. Hay acidificación dentro del mismo músculo. ¿Esto qué puede producir? Si la célula muscular se acidifica, las cadenas enzimáticas empiezan a fallar. Hay poca producción de ATP. Pásenle, muchachos, acá hay una silla, si quieren tráiganse más, pero acá hay otra todavía. El poco ATP que tenían se empieza a consumir y esto produce fatiga muscular. Son pacientes que si ustedes los pueden hacer ejercicio rápidamente se cansan. Por lo tanto, ¿qué tipo de ejercicio le van a mandar? ¿Aeróbico o anaeróbico? ¿Cómo? Aeróbico. ¿De qué intensidad? Baja, porque se fatigan muy rápido. Baja intensidad. ¿Y cuánto tiempo? Hay diferentes modos de poner el ejercicio. El principal es por continuo o por ciclos. Por ciclos quiere decir que pongo al paciente, o mejor dicho, pausado. El paciente lo pongo a hacer ejercicio, lo dejo descansar, que vuelva a hacer, lo dejo descansar. ¿Qué protocolo utilizarían con falla cardíaca? Pues en lapsos, ¿no? En lapsos. Ya no es como en el isquémico que le dicen mantenga los 30 minutos. En él le damos lapsos, 5, 10 minutos, descanse, tomamos signos vitales, vemos frecuencia cardíaca y le volvemos a indicar otra vez ejercicio. ¿Por qué? Precisamente por todo esto. Porque el paciente por sí mismo se va a fatigar. Tenemos que hacer que haga ejercicio mucho tiempo para que se contrarresten todos los efectos dañinos, mejore el flujo sanguíneo y por lo tanto esta acidificación se elimine. Además de todo esto, también se pueden alterar varios aspectos. El mismo ejercicio por sí mismo es un estrés al músculo. De hecho, si ustedes hacen ejercicio y les mido enzimas musculares en sangre después del ejercicio,
van a estar elevadas. Porque con el ejercicio, al contraer, relajar, todo eso produce el estrés, hacen que la fibra se lastime. De hecho, hay un proceso inflamatorio muscular durante el ejercicio. El detalle es de que el efecto benéfico del ejercicio produce sustancias en respuesta antiinflamatorias, que es lo que lo hace benigno. Sin embargo, en el paciente con falla cardíaca, el exceso de estimulación simpática nos va a aumentar la vasoconstricción, aumento de frecuencia respiratoria, y esto es lo que nos va dando los cuadros que presentan estos pacientes. Y de hecho, ustedes, los que no hacen ejercicio, porque sé que algunos sí, los que no hacen ejercicio, que se suben los pisos y terminan, esto es lo que les está pasando. Hay mucha estimulación simpática, puede haber acidificación muscular. Por lo tanto, aquí es importante considerar, para hacer ejercicio en el paciente con insuficiencia cardíaca, lo ideal es saber cuál es su capacidad física. Entonces, quedamos que en la fase 2 de rehabilitación cardíaca, a fuerza se le tenía que hacer ¿qué? Esfuerzo. El detalle aquí es qué tipo de prueba de esfuerzo van a hacer. ¿Les han enseñado los tipos diferentes de pruebas de esfuerzo? ¿No? Hay un montón de protocolos. Cada protocolo está indicado para cada cosa en particular. Bruce y Bruce modificados para ver qué hay cardiopatía isquémica. Naughton, Sheffield son para ver clase funcional. CAEP es un protocolo para ver explícitamente respuesta cronotrópica. Entonces, si ustedes van a estar pidiendo que el paciente quiere saber su clase funcional, tienen que pedir protocolo Naughton o Sheffield. Y específicamente si lo piden. Prueba de esfuerzo Naughton para valorar clase funcional. Ahora, en la mayoría de los lugares en México van a tener que hacerlo así, pidiendo una prueba de esfuerzo estándar. Lo ideal en el paciente con falla cardíaca es hacerlo con un analizador de gases. ¿Cómo se hace esa prueba? Ponen al paciente igual en una banda o en una bicicleta y le conectan una mascarilla especial. Esa mascarilla tiene separada nariz y boca. Se le pide al paciente que respire por la nariz y que saque el aire por la boca. Esa mascarilla lo que va a hacer, está conectada a un tanque de oxígeno, donde ustedes saben la cantidad de oxígeno que le están dando al paciente. Entonces, esta máquina lo que hace es, le inyecta una cantidad de oxígeno al paciente y con lo que saca de aire, mide cuánto oxígeno consumió el paciente durante el ejercicio. Quedamos que un MED era ¿qué? ¿Cuánto? 3.5 mililitros de oxígeno por cada kilo de peso minuto. Entonces, si estoy a 2 MEDs, estoy consumiendo 7 mililitros de oxígeno por cada kilo de peso por minuto. Si su paciente pesa 70 kilos y está consumiendo 2 MEDs, 70 por 7, 490, muy bien, 490 mililitros de oxígeno por minuto está consumiendo a 2 MEDs. Eso es lo que les dice la fórmula. El problema es que esa fórmula, las que ustedes aplican en las pruebas de esfuerzo estándar, están hechas de forma estándar. En un paciente de 70 kilos, de 1,70 de peso, de 1,72 metros de superficie corporal, bla, 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 bla. A nivel del mar, en temperatura ideal, son fórmulas estandarizadas. No quiere decir que todos, si la prueba de esfuerzo me dice que caminando a 1.8 kilómetros por hora estoy haciendo actividad física de 2 MEDs, no quiere decir que todos estemos haciendo 2 MEDs. Hay gente que con 2 kilómetros por hora está haciendo 2 MEDs, hay otra que está haciendo 2.3, hay otra que está haciendo 1.7, depende de su capacidad y su condición física. Si yo los pongo a ustedes a levantar la silla, a lo mejor están haciendo 5 MEDs. Pero si pongo un paciente con falla cardíaca, que tiene acidificación muscular, que no oxigena bien, esto, aunque para ustedes sean 5 MEDs, para él va a ser 7, por el nivel de esfuerzo. Por eso lo ideal es de que ustedes pidan una prueba con analizador de gases. Desafortunadamente hay muy pocos lugares en México donde se hace. Hay algunos lugares privados donde tienen analizador de gases, pero la gente no lo sabe usar. En el Ignacio Chávez tienen un analizador de gases viejito. Tal vez sí lo saben usar, pero está ya muy viejo el aparato.
Pero bueno, si tienen oportunidad, porque ya conforme pase el tiempo va a haber más de estas pruebas, pues pídanlo. En falla cardíaca es prueba de esfuerzo con analizador de gases, para que exactamente sepan cuántos METs tolera ese paciente. ¿Él escribir las pruebas de esfuerzo? No tan chiquitos. Ya una vez que supieron esto del paciente, pues tienen que decirle que haga ejercicio en todas sus facetas. Estos son los aros olímpicos, no piensen en otra cosa. El que lleva el sexo a nivel de deporte olímpico, ¿sí lo saben? No cada vez más rápido, más fuerte, no. Es una vez cada 4 años. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con estos pacientes? Primero, estratificar su riesgo. Ya sabemos que hay que estratificar el riesgo antes de empezar cualquier actividad. ¿Cómo estratifican el riesgo en un paciente con falla cardíaca? ¿Cuál es el primer criterio de riesgo? Nos lo acaban de decir. Hace ratito se los pregunté. ¿Cuál? ¿La disnea? No. Estratificación de riesgo. ¿Cuál? Fracción de eyección. Esa es la primera. Si el paciente tiene fracción de eyección normal, es riesgo bajo. Si tiene por debajo de 55 es riesgo intermedio. Y si tiene por debajo de 40 es riesgo. ¿Cuál otra? ¿Qué otro criterio para saber el riesgo de su paciente? No, eso lo tienes por la edad. Los METs, que eso se llama la. ¿Qué se llama qué? ¿Cuántos METs toleras? Eso se llama tú. ¿Qué? Clase funcional. ¿Ah? Clase funcional 1, riesgo bajo. 2, intermedio. 3 y 4, riesgo alto. ¿Qué otro criterio tendrían que investigar para saber el riesgo de su paciente en falla cardíaca? Quien se lo sepa le doy un punto en el examen. No, ya lo dijeron, fracción de eyección y clase funcional. Falta otra. No. ¿Volumen qué? ¿Volumen qué? No, dijeron, fracción de eyección. Son 5 preguntas del examen que les voy a regalar. Las más difíciles. Casi las que elijan. Se merecen siempre. ¿Es una prueba? Ah, sí, no. ¿Es una prueba? No. Por eso les dije que empezaran a leer. Consumo de oxígeno. No, ya dijeron METs. No. Dijimos que el doble producto solo aplica para cardiopatía isquémica. Generalmente los pacientes con... ¿Podría ser el volumen que llega hacia las arterias correctas? No, pues eso es independiente, eso es otra cosa. Los pacientes con falla cardíaca tienden a hacer cardiomegalia en algunos casos, no en todos. Otro criterio de riesgo es la presencia de dilatación ventricular. Quedamos que el ventrículo izquierdo normal mide por debajo de, se los dije también cuando vimos cardiopatía isquémica. Por debajo de 55 milímetros. Eso es lo normal. Si el ventrículo izquierdo en falla cardíaca está crecido, eso es otro criterio de riesgo, la dilatación miocárdica. Y el último, la presencia de arritmias ventriculares. Esos son los criterios de riesgo. Ya que supieron el riesgo, ahora sí, ya dosifican la intensidad del paciente. ¿Qué porcentaje de entrenamiento empezamos con los pacientes con falla cardíaca? Menos. Quedamos que la intensidad era baja. En estos pacientes luego empezamos con un 40 o 50%. Depende de la tolerancia que tengan en la prueba de esfuerzo. Pero sí se les manda intensidades muy bajas. 40 o 50% de capacidad física máxima. Si su paciente toleró 5 METs, pues le van a mandar 2.5. Es muy poquito, sí, pero está en falla cardíaca. Es una enfermedad completamente diferente a la isquémica. Si el riesgo es moderado, bueno, podemos manejar un 60-75%, depende también de la capacidad. Ya que saben el porcentaje de entrenamiento, bueno, ahora sí, vamos a ver. El consumo energético tiene que ir aumentando de un MET, de MET en MET
Los ejercicios mándenlos cortos, idealmente 2-3 minutos. Mucho cuidado. La tolerancia al ejercicio en estos pacientes es muy crucial. Que empieza a tener síntomas. Descansen. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer deuda de oxígeno. Cuando ustedes suben las escaleras corriendo, llegan con disnea, ¿cuánto tiempo tardan en recuperarse? 2-3 minutos. 2 minutos. 2, 3 minutos, muy bien. El paciente con falla cardíaca va a tardar de 4 a 5 o 6 minutos en recuperarse, porque su organismo tarda más en recuperar esta deuda de oxígeno que adquirieron al hacer ejercicio. Punto para ellos, cuando hagan ejercicio, también déjenlo en vigilancia más tiempo cuando termine el ejercicio. No hagan como los demás terapeutas. Acabó su terapia, ahora le salgas y váyase, y ya se dedican a ver al otro. No, deben de coordinar el tiempo para tener tiempo suficiente para valorar al paciente en el reposo, para que se recupere en forma adecuada. Ya habíamos hablado de la mioglobina, que es una proteína que se encuentra en las membranas celulares, que lo único que hace es retener oxígeno del eritrocito y meterlo a la célula. Lo que tenemos que realizar nosotros con el ejercicio es que esta mioglobina se empiece a expresar más en las membranas celulares para que pueda captar más oxígeno la célula. El corazón no va a mejorar muy rápido su función cardíaca, entonces va a seguir mandando la misma cantidad de sangre, pero lo que tenemos que lograr es que la misma célula agarre más rápido su oxígeno. Vamos a lograr los cambios en las mitocondrias, que también ya habíamos platicado. Tenemos que hacer que estas mitocondrias empiecen a funcionar mejor. Por lo tanto, el ejercicio tiene que llevar ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo tiene que hacer ejercicio el paciente con falla cardíaca? 30 minutos. Por lo menos 30 minutos, y la respuesta que yo quería era esa, toda la vida. El paciente tiene que seguir haciendo ejercicio permanentemente. No debe de dejarlo, porque si no, estos beneficios se van a perder. La expresión del óxido nítrico también es crucial en estos pacientes para mejorar su capacidad física y al mismo tiempo mejorar el umbral anaeróbico. Quedamos que en el umbral anaeróbico es el lugar donde ya el organismo, ya el corazón y el pulmón ya no pueden aportar mayor cantidad de oxígeno, por lo tanto el lactato empieza a elevarse. Los protocolos de rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca han sido un poquitito, hace algunos años, discordantes. ¿Por qué? Este es un ejercicio, este es un artículo donde se hizo un análisis de entrenamiento después de un infarto. La conclusión era de que no mejoraba el pronóstico del paciente con falla cardíaca. Sin embargo, era un protocolo con muy poquitos pacientes que no era fidedigno para dar un poder analítico. Sin embargo, sí demostró que la frecuencia cardíaca en estos pacientes empezaba a disminuir. Por lo tanto, de aquí, ya hace poquito se hizo un estudio en el cual yo participé como investigador, un estudio a nivel mundial donde se intentó determinar, bueno, la frecuencia cardíaca elevada es un factor de riesgo cardíaco. O sea, lo normal es entre 60 y 100. Se tenía la teoría de que entre más frecuencia cardíaca tuvieran, peor pronóstico cardiovascular tenían. Se hizo un seguimiento durante 5 años a pacientes con diferentes enfermedades para ver cuál era su pronóstico. Mediante análisis estadístico se concluyó que el paciente que tiene mayor frecuencia cardíaca le va peor. Entre más lento lata su corazón, tiene mejor pronóstico de vida. Entonces, de ahí se retomaron estos estudios donde se concluyó, bueno, si el ejercicio por lo menos me ayuda a disminuir la frecuencia, ya estoy influyendo en algo en el pronóstico de mi paciente. Pásenle, acá hay una señal. Donde se quieren sentar. Al disminuir la frecuencia cardíaca, pues también disminuimos el doble producto para estos pacientes. En ellos, esto es curioso,
Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y el ejercicio qué tan sano puede llegar a ser en un paciente enfermo? Pues es curioso porque el ejercicio en rehabilitación cardíaca promedio te indica un riesgo de mortalidad de 1, depende de algunos estudios, pero la mejor que se ha encontrado es de 1 en 500,000 horas paciente. O sea, requieren tener a pacientes haciendo ejercicio durante 500,000 horas para que se dé un cuadro de mortalidad. En los pacientes con cardiopatía isquémica se ha reportado mortalidad máxima de 1 en 5,000 horas paciente. En la falla cardíaca es 1 en 3,300 horas paciente. Si se fijan, no es mayor. Sigue siendo risoria. Es muy baja la mortalidad. Es más peligroso cruzar una calle que poner al paciente a hacer ejercicio con insuficiencia cardíaca. Si ustedes cruzan esta avenida de Colón, antes de que la crucen 100 veces ya les pasó algo. Se tropezaron, les tocaron el claxon, los espantaron, ya les pasó algo. Es menor el riesgo, si tienen insuficiencia cardíaca, que hagan ejercicio, a que cruzar una calle. Pero si se dan cuenta, es mayor. Entonces, ténganle mucho respeto a la insuficiencia cardíaca. Si con programas de rehabilitación cardíaca la mortalidad es mayor que en otros casos, imagínense cuál es la mortalidad de esos pacientes que ustedes no están identificando. Ese es el problema. Por favor, estratifiquen el riesgo de su paciente. Lo más fácil que pueden hacer es la clase funcional. Esa nunca se les olvide. Todas sus notas deben de incluir clase funcional del paciente. Ya habíamos visto lo que les comenté, las arritmias ventriculares, que entre más complejas sean, peor pronóstico tienen. La fracción de eyección, no sé qué le está pasando a esta cosa, que no corren los videos, pero bueno. Ejercicios. El ejercicio que hago hoy me prepara para el ejercicio que voy a hacer mañana. Por lo tanto, no lo quieran poner al paciente a correr muy rápido. Insisto, primero esto, paciencia. El paciente tardó mucho tiempo en enfermarse, progresa en la caminata y ya el trote. Si bien esa sería la meta de todos, tengan paciencia, no lo van a lograr de inmediato. Esta paciente que yo les estoy comentando, ya lleva un seguimiento con ella de 5 años. Está trotando 4 kilómetros diarios después de 5 años de rehabilitación cardíaca. Ella ya trotaba 3 más o menos como el segundo año. Pero dense una idea, fue un trabajo de 2 años para que ella estuviera trotando y formada en 4. ¿Sí? Claro que cuando se enfermó tenía 65, ahorita tiene 70. Eso es lo que nos había dicho. Entonces, cuando ustedes tengan 70 años y troten 4 kilómetros diarios con fracción de eyección de 23%, sí ya lograron. La bicicleta se puede utilizar junto con la banda de esfuerzo, pero como son ejercicios de mayor intensidad, requieren un rehabilitador cardíaco. Háganles programas de caminata, ya platicamos sus programas la clase pasada. ¿Ya fueron a investigar cuántos son los METs de los kilómetros por hora? 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Les voy a sacar las orejas. Bueno, en el examen lo van a tener que hacer porque vienen casas clínicas. Así que la calistenia también es un ejercicio muy bueno en estos pacientes. ¿Por qué? Porque nos da cargas de trabajo muy exactas y de muy baja intensidad. Entonces, en estos pacientes incluso lo primero que pueden utilizar es la calistenia. Como se hacen ejercicios durante 2 o 3 minutos y se detienen, es una muy buena, un buen método para que el paciente vaya adquiriendo condición física. Ejercicio con pesas, por favor, elimínenlo de base. Sí se puede y lo debe de hacer el paciente. ¿Por qué? Porque necesitamos que genere masa muscular, pero no lo hagan a ciegas. Lo que generalmente encuentro, y eso es uno de mis pleitos más grandes, es que los ponen a hacer ligas. ¿Han puesto a los pacientes con sus famosas ligas? Y la que yo les pregunto es con las ligas, ¿cuánta resistencia tienen las ligas? ¿Cuánta resistencia? Hay una tabla de la Teraban que va por colores, va siendo la resistencia. Ajá, pero ¿cuánto? Lo que yo quiero es que me digan cuánto. Yo sé que existe un código de colores, sé que tiene un nivel de resistencia,
De hecho, si se van a la página de la fábrica, encuentran los niveles de resistencia por color. Pero yo no me dedico a dar eso. Si yo les doy ejercicio con resistencia, yo les pongo en una bicicleta aeróbica con determinados watts en base a los kilos de peso, como vimos la clase pasada. Yo lo hago así. Ustedes utilizan bandas. Mi pregunta es, ustedes que utilizan bandas, ¿saben cuánta resistencia tiene su banda? Entonces, ¿por qué las usan? Más en este tipo de pacientes que requieren tener la dosificación del ejercicio muy exacta. Repito, no utilicen algo que no sepan cómo funciona. Entonces, todos se me van a ir a buscar los niveles de resistencia en esas bandas. Creo que también se los voy a preguntar en el examen. Pero hay que aprenderse el código de colores. Ese es el detalle. ¿Y cuántos METs? Es levantar 6 kilos, 4 kilos, 3 kilos. Todo eso se lo van a aprender. Porque si yo les mando al paciente y les digo, el paciente tiene capacidad física de 4 METs, ustedes tienen que encargarse de dosificársela, no yo. Yo ya sé, pero se supone que ustedes van a ser los terapeutas que lo van a tener que realizar. Quedamos leve a moderada, bien dosificado el ejercicio, por favor, 50 a 60% de la capacidad máxima. La frecuencia cardíaca con ellos es un método que se puede utilizar con demasiada discreción. No es el método ideal para dosificar el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la frecuencia cardíaca, independientemente del método que ustedes utilicen, nos enfrentamos a una circunstancia, que el paciente está en falla cardíaca. Cuando ustedes hacen ejercicio, ¿qué le sucede a su frecuencia cardíaca? Imagínense el pobre que el corazón no late bien, se acelera muy rápido. Ah, pero es que le damos medicamentos. Sí, el problema es que también le damos medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca. Actualmente todo paciente con falla cardíaca estable debe de tener metoprolol, propanolol, atenolol, bisoprolol. Y son medicamentos que enlentecen la frecuencia cardíaca. Entonces, el método de frecuencia cardíaca es muy fidedigno en ellos. A menos de que tengan su prueba de esfuerzo. Y en la prueba de esfuerzo ustedes van a ver cuántos METs toleró mi paciente, pero también van a ver qué frecuencia cardíaca alcanzó para esos METs. Ah, que alcanzó 5 METs y llegó a 110 latidos por minuto. 110 es su máximo. 110 es la frecuencia cardíaca máxima y sobre ahí calculan el porcentaje de entrenamiento. ¿Sí me entienden? El compendio de actividad física, que creo que nadie ha leído. Lástima, si se las puse ahí, pero no la copiaron. Me tienen que ir a buscar los METs por kilómetros por hora. 4 kilómetros por hora, ¿cuántos METs son? 5 kilómetros por hora, 6 kilómetros por hora. Ahí está la referencia, váyanlo a buscar, porque desde todo el semestre llevo diciéndoles que lo busquen y nadie lo ha buscado. Así que para el momento del examen, oh sorpresa, lo siento, se lo van a tener que saber. Vigilar disnea, angina. La angina de pecho, curioso, la angina de pecho indica que hay isquemia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La angina de pecho también se puede dar en insuficiencia cardíaca. No porque haya problemas arteriales, sino porque haya isquemia en otro lado. No en el corazón del lado izquierdo, sino en el corazón del lado derecho. ¿Por qué? No porque estén mal las arterias, sino porque es tanto el trabajo que tiene que hacer el corazón que el lado derecho, que no está acostumbrado a trabajar tanto, empieza a tener isquemia. Por eso hay que estar vigilando la presencia de isquemia. Por favor, vigílenlo. No sean como todos los terapeutas que veo que suben al paciente a la bicicleta, hagas ejercicio, y se van a tomar un café, están chacoteando, le están coqueteando a la enfermera o al enfermero, también me sucede. Entonces, mucho cuidado, quédense con el paciente, que sus libidininas no los distraigan del paciente, ¿sí? Todo paciente estable desde clase funcional 2 debe de estar en programa de rehabilitación. La estratificación es básica, prueba de esfuerzo, ecocardiograma y Holter en estos pacientes.
la mejora es dramática. Los libros dicen 20%, la rehabilitación cardíaca en México decimos hasta 100%. Esta es una meta. Si yo logro disminuir el 15%, el doble producto, voy a mejorar el pronóstico de mi paciente. Es que a 5 METs alcanzaba 15,000 de doble producto. Pero si al final del programa llego que a 5 METs ya no tenga 15,000, sino que tenga 13,000, 11,000, 12,500, ya mejoré más del 15% y por lo tanto tengo mejor expectativa. Se mejora la mortalidad. Lo que platicábamos, larga duración y poca intensidad. Ténganle paciencia a su paciente. Es el paciente que más les va a dar de comer, porque es el paciente que van a mantenerlo en terapia durante muchísimo más tiempo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Sure? ¿Hablen ahora o callen hasta después del examen? Preguntas en español. Y esos son los